Gracias a Dios podemos estar aquí unidos para estudiar la palabra. Es una bendición podernos encontrar en la casa del Señor. Esta mañana queremos avanzar un poquito porque el tiempo se nos ha ido rápidamente. Tenemos hoy almuerzo también con nuestros hermanos de la iglesia americana, así que no nos queda demasiado tiempo y queremos el estudio de la palabra de Dios. Así que hemos cortado algunas de las partes que teníamos anteriormente para poder estudiar la palabra de Dios esta mañana. Estoy seguro de que cada uno de nosotros tenemos muchas cosas por las cuales venimos a adorar a Dios. Pero especialmente venimos a adorar a Dios porque Él es Dios. Amén. Es el único Dios. No hay otro como Él. Amén. Los seres humanos adoran muchas cosas, pero nosotros adoramos al Dios verdadero. Amén. Esta mañana quiero compartir con ustedes acerca de 3 letras. No. ¿Cuáles son las 3 letras que vamos a compartir esta mañana? Están aquí delante. Algunos me han preguntado en algunas ocasiones qué significa eso, por qué el nombre ARA, ¿por qué esas 3 letras? A-R-A, ¿qué significa ARA? ¿Qué significa esas letras? Primero quiero decirles que ahí está el significado, está debajo: adoración, restauración y alabanza. Ese es el significado de las 3 letras: adoración, restauración y alabanza. Somos la iglesia adventista del séptimo día. Pero la iglesia que somos nosotros necesitamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando adoramos, y estoy haciendo un resumen rápido para después ir a los detalles, cuando adoramos al verdadero Dios, cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, cuando le adoramos y le contemplamos como Él es, somos restaurados a su imagen. Somos transformados por medio de la contemplación. Por eso, para ser restaurados, primeramente tenemos que adorar a Dios. No podemos ser restaurados ni transformados si no adoramos primeramente a Dios. Por eso está primero adoración. Luego viene la restauración. Si no reconocemos a Dios en nuestra vida, si no le contemplamos, si no le adoramos, no podremos ser restaurados. Necesitamos adorarle, reconocerle, y Él va a encargarse de transformarnos. Como decía ahorita el versículo que leyó el hermano Luis en Mateo 11: venid a mí todos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay que ir al Señor para luego ser restaurados y ser transformados. Cuando somos restaurados a la imagen de Dios, cuando hemos sido cambiados, pero no solamente somos restaurados en nuestra vida espiritual, somos restaurados también en nuestra vida emocional, física y de todas maneras cuando venimos al Señor. Porque todos hemos sufrido, como decía la hermana Eva ahorita en su testimonio, muchas cosas en nuestra vida. Muchos hemos sufrido tristezas, dolores. También hemos sufrido que nos han abandonado quizás el padre, la madre, o te han violado, o has sufrido alguna carestía, alguna enfermedad, algún problema psicológico, emocional. Este mundo está cargado de problemas que el ser humano está sufriendo y está siendo destruido emocionalmente y físicamente producto del pecado. Entonces necesitamos ser restaurados. Necesitamos ser transformados. Necesitamos que el Señor restaure nuestra vida. Cuando una persona se convierte al Señor, cuando una persona encuentra a Cristo Jesús, por eso dice que hay gozo en su corazón. Por eso dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva criatura en Cristo Jesús. Esa es la restauración. Y necesitamos esa restauración cada uno de nosotros. Cuando contemplamos los niños que sufren, los niños que están pasando hambre, miseria, cuando contemplamos que todavía en este mundo hay una cantidad de personas que están siendo vendidos como esclavos. En estos días están proyectando el programa de batallas de fe.
No sé cuántos lo vieron anoche. Yo lo anuncié allí en nuestro sitio de WhatsApp para que todos sepan que pueden verlo. Está muy interesante y han estado hablando precisamente de estas cosas. Y están hablando de la necesidad de la restauración emocional, física y espiritual del ser humano. Pero también están hablando de lo que está sucediendo en el mundo actualmente. Y cómo todavía se están vendiendo por miles y millones los niños en el mundo, y donde están participando los líderes aún de distintos países en el mundo, están involucrados en esto. Y también se venden las mujeres como esclavas sexuales. Es decir, el mundo está cada día de malas en peor. Cuando pensamos en Sodoma y Gomorra, ya vemos como algo insignificante a Sodoma y Gomorra con lo que está sucediendo actualmente. Por eso creemos que la sociedad actual necesita restauración. El propósito de nuestra iglesia, el propósito de nuestro grupo, además de cumplir con la misión de la predicación del Evangelio a todo el mundo en esta generación, además de tener el propósito de dar el mensaje de la verdad presente en este tiempo, también tiene el propósito de llevarle restauración al ser humano. Necesitamos compartir el amor de Dios, necesitamos compartir la esperanza de Jesucristo, necesitamos compartir una vida mejor que Dios está prometiendo para cada uno de nosotros, y necesitamos que el mundo y las personas que se acerquen a nosotros puedan ser restaurados. Ese es uno de los propósitos de nuestra iglesia, de nuestro grupo. Ahora, después que nosotros hemos adorado a Dios y hemos sido restaurados en nuestra vida emocional, espiritual y en nuestra esperanza de una vida mejor, entonces el resultado natural, ¿cuál es? Alabanza. Entonces podemos alabar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces podemos regocijarnos. Entonces podemos compartir con gozo esa esperanza que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por eso necesitamos adoración, restauración y alabanza. Porque muchas veces venimos a la iglesia y perdemos el tiempo. Venimos a la iglesia y salimos igual o peor que como venimos. Porque simplemente venimos a un teatro donde están teniendo ahí una participación una serie de personas, o están hablando cosas que nosotros no entendemos. Pero nosotros queremos que cuando vengamos a la iglesia hayamos sido edificados, que podamos encontrarnos personalmente con Dios, que el encuentro en la iglesia sea realmente algo que nos fortalezca y nos haga crecer espiritualmente. No que vengamos a la iglesia simplemente a pasar el tiempo, a pasar un ratito con nuestros amigos, a cantar un cantico y a compartir los alimentos. Ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es adorar a Dios en espíritu y en verdad, ser restaurados completamente a su imagen, y entonces podamos alabar a nuestro Dios. Por eso hemos decidido llamar a nuestro grupo el grupo ARA: adoración, restauración y alabanza. Ahora yo quiero hablarles de adoración. Estuvimos hablando en la escuela sabática de adoración, ¿verdad? La lección trataba acerca de la adoración, y pudiéramos dedicar mucho tiempo a este tema, porque la adoración es un tema que abarca todo, y pudiéramos estar hablando de distintos aspectos de la adoración. Pero quiero decirles que la sociedad actual es una sociedad diferente a hace 20 años atrás. Es una sociedad diferente a cuando nosotros éramos niños. Es una sociedad diferente a la de nuestros padres. Es una sociedad diferente a la sociedad en la cual se fundó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hoy es una sociedad con una mentalidad, se llama posmoderna. Y eso significa que hay un concepto social, mental, espiritual, diferente al concepto que tenía la sociedad anteriormente. Y eso hace que los jóvenes y la sociedad actual actúe, piense y haga las cosas de una manera diferente a nosotros, los más adultos. Por eso necesitamos como iglesia poder llegar a esta sociedad, poder llegar a esta mentalidad, poder utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance para poder alcanzar la sociedad actual. Cuando predicamos acerca de la renovación de la iglesia,
cuando predicamos acerca de que la iglesia tiene que estar actualizada, porque estamos pensando en la sociedad actual y estamos pensando en los medios tecnológicos a los cuales está ahora al alcance del ser humano, como por ejemplo la televisión. La televisión actual es una televisión, cuando usted compra un televisor, ahora es smartphone, smart TV. También tenemos smartphone y tenemos todo es smart. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Inteligente, ¿verdad? Inteligente, televisor inteligente, celular inteligente. Cada cosa que ahora hace la sociedad quiere decir que son cosas inteligentes, que son cosas muy capaces, que tienen mucha tecnología, que tienen muchos adelantos científicos, que hablar de la ciencia en cualquiera de las áreas y esferas que pudiéramos pensar. Todo es inteligente, todo es muy avanzado científicamente y en el conocimiento de la humanidad. Y la iglesia se queda entonces en el tiempo de Elena White. ¿Cómo era el tiempo de Elena White? ¿Cómo era la tecnología? ¿Cómo era la ciencia? ¿Cómo era la comunicación? Caballos. ¿Cómo llevaban las cartas? Tenían un correo rápidamente por teléfono, usted mandaba el correo por internet. Yo recuerdo que en mi país teníamos que mandar un telegrama y teníamos que ir hasta el correo y entonces escribir un telegrama y allí lo mandaba. Y ahora usted en su celular aprieta un mensaje y al segundo está a la otra parte del mundo. Y así en cada una de las cosas tecnológicamente hablando, la tecnología ha avanzado y ha cambiado desde el siglo XIX, XX y estamos en el siglo XXI. Por lo tanto, la iglesia tiene que crecer en el desarrollo tecnológico, científico y técnico a la par con la sociedad. Pero cuando hablamos de esto, no estamos diciendo que la iglesia tiene que actualizarse o adaptarse a las prácticas sociales de esta sociedad. No estamos diciendo que tenemos que adaptarnos a su manera de vivir, a su manera de pensar para poderlos alcanzar. No estamos diciendo que tenemos que utilizar su música, no tenemos que utilizar su manera de hacer las cosas. Tenemos que utilizar la tecnología, tenemos que utilizar todas las cosas que hay a nuestro alcance para alcanzar la sociedad. Pero no tenemos que igualarnos a ellos en cuanto a sus prácticas, en cuanto a su vida y en cuanto a sus cosas que hacen en el mundo. Porque la iglesia no tiene que ser igual al mundo. La iglesia tiene que ofrecer algo diferente. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos y cuando hablamos de esto. Porque también la iglesia ha ido cambiando teológicamente. Porque las creencias cristianas han entrado en distintos cambios teológicos. La influencia teológica de diferentes denominaciones, de diferentes creencias cristianas, han entrado incluso a nuestra iglesia adventista del séptimo día. Actualmente nosotros estamos experimentando una transformación teológica en la iglesia. Ya no se cree exactamente como se creía hace 40 años atrás. La teología ha cambiado. ¿Saben por qué? En el año 1957 se escribió un libro llamado Preguntas sobre Doctrina. Y esto fue producto de una reunión entre evangélicos y adventistas. Estas reuniones trataron de quitar de en medio el concepto de que la iglesia adventista es una secta. ¿Qué cosa es una secta? Una secta es la terminología que se utiliza para un grupo de personas que creen en ciertos dogmas que son incambiables, que son llamados como fundamentalistas, y especialmente cuando ese grupo de personas o esa iglesia dice tener un profeta en medio de ellos y se guían por medio del profeta. Entonces se dice que esa iglesia o ese grupo es una secta y que no está de acuerdo al evangelio de Jesucristo. Así que la iglesia adventista por mucho tiempo fue acusada de ser una secta. ¿Quién acusaba a la iglesia adventista de ser una secta? Los evangélicos. ¿De dónde surgió la iglesia adventista del séptimo día? De ellos. De ellos.
de los metodistas, de los presbiterianos, de los bautistas, de distintas organizaciones cristianas. De allí salieron ellos con el mensaje de Guillermo Miller de la segunda venida de Cristo en 1840. Entonces se unieron en la predicación del Evangelio y en la creencia de que Jesús venía pronto. Pero de esas corrientes cristianas surgió el adventismo del séptimo día. Ahora, ellos no quisieron aceptar las profecías de la segunda venida de Cristo. Ellos, esos cristianos de esas denominaciones, no quisieron aceptar las profecías de Daniel y Apocalipsis. No quisieron avanzar en el crecimiento teológico que había avanzado la iglesia o el grupo de adventistas que se unieron al milenismo. Ahora, entonces, en el 1957, esas iglesias, o en los años 1950, están acusando o están diciendo que la iglesia adventista es una iglesia, una secta. Y la iglesia adventista ahora tiene temor de que nos cataloguen como una secta, porque no queremos que digan que somos una secta. Así que, ¿qué hicieron? Tuvieron una reunión con líderes evangélicos y con líderes de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué estudiaron en estas reuniones? Estudiaron algunas de las doctrinas que nosotros decimos tener, y ellos, los evangélicos, dijeron cuáles eran los problemas que ellos presentaban o que la iglesia decía tener la iglesia adventista del séptimo día en la doctrina bíblica acerca de Jesucristo. Así que en ese tiempo hubo durante 2-3 años reuniones con los evangélicos, y las doctrinas adventistas fueron nuevamente enunciadas o escritas, y algunas de ellas fueron cambiadas. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos sabían que eso sucedió? Pueden buscar el libro Preguntas sobre Doctrina, Question and Doctrine, en inglés. Y también pueden buscar un libro que se llama Bifurcación. El libro se llama Bifurcación, lo pueden buscar en internet, escrito por un teólogo adventista que participó en el tiempo en que sucedieron los hechos de 1857. Bifurcación. Habla acerca de lo que sucedió en estos años y lo que sucedió con las reuniones entre la iglesia adventista y las iglesias evangélicas. ¿Qué sucedió? Algunas de las doctrinas, especialmente acerca de la naturaleza de Cristo y acerca del santuario y acerca de la expiación, fueron cambiadas en lo que creía la iglesia adventista y se adaptaron a lo que piensa la iglesia evangélica, para no ser acusados como iglesia, como una secta, porque no podemos ser una secta. Y de allí en adelante comenzó a entrar una corriente en la iglesia parecida a la iglesia evangélica. ¿Por qué en nuestra iglesia está entrando la adoración evangélica? ¿Por qué en lugar de mantener nuestra adoración como adventistas del séptimo día, ahora utilizamos la música evangélica? ¿Por qué en lugar de mantener nuestra adoración como adventistas del séptimo día, estamos utilizando la forma de adoración de los evangélicos? ¿Por qué estamos utilizando los libros de teólogos evangélicos en lugar de utilizar los libros del espíritu de profecía? Porque en el año 1957 se cambiaron nuestras doctrinas y los adventistas del séptimo día comenzaron a cambiar sus doctrinas. No estoy inventando nada, ustedes pueden buscar los libros que les he mencionado y muchos más que les puedo dar acerca de la historia de lo que sucedió en el año 1957. Ahora bien, nosotros tenemos un mensaje profético con el cual surgió la iglesia adventista del séptimo día. Nosotros tenemos un mensaje con el cual nació la iglesia adventista del séptimo día, y fue el mensaje del santuario. Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo en 1844 y comenzaba el juicio investigador. Comenzaba lo que nosotros entendemos que es la fase final del santuario, donde Cristo está ahora intercediendo en el lugar santísimo y está purificando el santuario y está purificando al pueblo, porque la purificación del santuario no es la purificación del físico de la iglesia o del santuario, es la purificación del templo personal, de nuestro corazón. Recuerdan ustedes que hemos hablado de eso en otras ocasiones, cuando el pueblo de Israel se preparaba para el día de Yom Kippur, para el día de expiación, tenía que hacer 10 días de expiación del pecado, de purificación del pecado,
de apartarse del pecado, de confesión del pecado. Y si alguno quedaba en pecado, podía caer muerto o ser apartado del pueblo. Por eso, el pueblo de Dios ahora está en el día de expiación. Estamos en el día en el cual nos estamos preparando en la purificación del santuario. Y el santuario es nuestro propio corazón, nuestra propia mente, nuestra propia vida, que tiene que ser transformada para que los pecados no sigan llegando al lugar santísimo, sino que el santuario sea purificado. ¿Cómo va a ser purificado el santuario? Cuando nuestros pecados hayan sido eliminados y ya no lleguen más pecados al lugar santísimo. Mientras estén llegando nuestros pecados al lugar santísimo, ya no podrá haber purificación del santuario. La purificación del santuario tiene que ver con la purificación personal, con el abandonar el pecado, con vencer el pecado. Por eso Jesús dice allí en Apocalipsis 3:21, al que venciere, así como yo he vencido, se sentará en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es importante vencer el pecado para poder ser justificados y ser santificados. Ahora bien, hay una historia bíblica que nos ayuda a entender lo que está sucediendo en la iglesia adventista del séptimo día, y quiero compartir con ustedes esta historia que está en Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. No puedo leer la historia por el tiempo, solamente voy a mencionarla y decir lo que allí sucedió. Dice el versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué sucedió y con quién sucedió esta historia? Es la historia del profeta Elías frente al pueblo. 18. Primera de Reyes 18. 20 en lo adelante. Así que el pueblo había abandonado a su Dios. El pueblo había comenzado a fornicar con Baal. ¿Qué significa fornicar? No es solamente un asunto sexual, es un asunto también espiritual. Cuando la Biblia habla de fornicación, está hablando de el unirse con creencias que no son de Dios, que no son del verdadero Dios, unirse con la adoración a dioses falsos, a dioses paganos. Eso significa fornicación o adulterio. Entonces, el pueblo de Dios, que había sido sacado de Egipto por Dios, el pueblo de Israel, que había sido extraído del medio del mundo para que fuera representante de Dios, ahora estaba participando de la adoración con Baal. ¿Qué había sucedido? El rey Acab se había casado con Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Una reina, una pitonisa o una sacerdotisa, es la palabra, una sacerdotisa de Baal. Esta mujer, que era hija de un rey sidonio, también era sacerdotisa de Baal, y ella promovió en el pueblo de Israel la adoración a Baal. Todo el pueblo se había unido a adorar a Baal, se habían alejado del verdadero Dios, y el rey Acab había sido sumiso a los deseos de esta mujer pagana, de esta mujer idólatra, de esta mujer que quería destruir la adoración del verdadero Dios y establecer la adoración de Baal. El pueblo se había prostituido en pos de Baal. Ahora, Jezabel había mandado a matar a los profetas de Dios. Y dice que Abdías, en el capítulo 19 de Primera de Reyes lo dice, un hombre que era temeroso de Dios y que servía al rey también, había escondido a los profetas de Dios de 50 en 50 y los había alimentado con pan y agua, escondido en las cuevas, para salvar a algunos de los profetas de Dios. Pero Jezabel había mandado a matar a todos los profetas que quedaban de Jehová. Había matado a todos los que todavía adoraban al verdadero Dios. Había tratado de destruir y extirpar la adoración al verdadero Dios. Y había establecido la adoración de Baal. Pensemos en una cosa. Pensemos en nuestra iglesia actual. ¿Estará sucediendo algo parecido con nuestra iglesia? Sí, porque dice Daniel que cuando veis el lugar santo rodeado de ejércitos romanos,
esas doctrinas que están entrando dentro de la iglesia adventista. Muchos no los queremos aceptar. Así es. Pero si el que lee los libros proféticos hay mucho sentido y lo amplía más de lo que en la Biblia no amplía tanto, pero lo significó a todo. Así es. Así que estamos siendo invadidos por la adoración pagana. Estamos siendo invadidos por la adoración que Jezabel ha impuesto al cristianismo. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Apocalipsis 17 acerca de una bestia que viene montada con una mujer? Y recuerdan ustedes que también en Apocalipsis 2 habla a la iglesia de Tiatira, donde dice que Dios está molesto porque todavía la iglesia mantiene las creencias, la teología de Jezabel. Eso es lo que está sucediendo en nuestra iglesia actual. Jezabel todavía está introduciendo o se ha introducido en nuestra iglesia, en nuestra doctrina, ha corrompido la doctrina verdadera y pura, de tal manera que nosotros estamos adorando a Baal sin saberlo. Creemos que estamos adorando a Jehová, creemos que estamos adorando al verdadero Dios, pero estamos adorando a Baal. Y el pueblo de Israel tenía que tomar una decisión. Dios mandó al profeta Elías y le dijo que le diera un mensaje directamente al rey Acab. El rey Acab no podía escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque había un poder que lo estaba dominando. Y era el poder del enemigo, el poder del dragón que está tratando de destruir al pueblo de Dios desde el principio. ¿Recuerdan ustedes Apocalipsis 12? El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el pueblo de Dios. Y ahora está haciendo guerra contra el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es el mismo enemigo que está tratando de destruir su iglesia, que destruyó y trató de destruir al pueblo de Dios en el tiempo del pueblo de Israel. Y en ese tiempo el pueblo estaba adorando a Baal. Y Elías le dijo al profeta, al rey Acab: reúne al pueblo en el monte Carmelo y vamos a llamar al pueblo para que tome una decisión. Así que Elías, un profeta humilde, sencillo, ahora le da orden al rey. Y el rey, como si fuera el súbdito, obedece. ¿Saben por qué el rey obedeció al profeta Elías? Porque el que había mandado a Elías era uno superior al rey Acab. El que había enviado al profeta Elías era el mismo Dios. Y había puesto el temor de Jehová sobre Elías de manera que no podían tocarlo. ¿Saben una cosa? Dios nos ha enviado también a nosotros como profeta para este tiempo. Y digo a nosotros porque somos la iglesia profética para el tiempo del fin. Y Dios ha enviado a esta iglesia con un mensaje profético para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero para predicarlo también dentro de nuestra iglesia que está corrompida por la adoración a Baal. Tenemos que levantarnos con poder, con valor, porque el Señor nos ha dado un mensaje que predicar. Nos ha dado un mensaje para este tiempo, nos ha dado un mensaje para su iglesia, porque Él quiere purificar para sí una iglesia, porque Él es celoso, dice, una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero nosotros queremos seguir jugando con Baal. Y Elías se paró delante del pueblo, el pueblo se reunió frente al monte Carmelo y dijo: ¿hasta cuándo ustedes van a estar jugando entre dos dioses? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar jugando con la adoración al verdadero Dios o la adoración a Baal? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar claudicando del verdadero Dios? Si Jehová es Dios, seguirle. Y si Baal, ir en pos de él. Pero no podemos seguir jugando entre dos aguas. No podemos seguir adorando a Dios y a Baal. No podemos seguir adorando, siguiendo la verdadera doctrina y jugando con las doctrinas falsas. No podemos seguir adorando en la iglesia a Dios y al enemigo. El mensaje para la iglesia hoy es: salir de medio de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18. Es el mensaje del tercer ángel. Estamos en medio de una batalla de adoración. El mensaje de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al 7, que dice, el mensaje del primer ángel: vi a otro ángel descender del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
El llamado de Dios para nosotros, ¿a qué cosa es? Adorar a Dios, al verdadero Dios, al Creador. Y no crean ustedes que Dios acepta todo tipo de adoración, como decíamos ahorita en la escuela sabática, decía el hermano Omar León. Porque muchas veces venimos delante de Dios a presentarle nuestro culto y decimos, vamos a presentar un culto a nuestro Dios y vamos a usarlo en la alabanza a nuestro Dios, y empezamos a cantar músicas evangélicas, música de ritmos bailables, música que no es de adoración a Dios, y comenzamos a hacer aquí cosas en la iglesia. Bueno, aquí no, en algunas iglesias comienzan a hacerse cosas que no adoran a Dios y pensamos que Dios lo va a aceptar. Recuerden que Dios no acepta todo tipo de adoración, solamente acepta la adoración que Él pide. Recuerden a Caín y Abel, lo hemos estudiado y lo hemos mencionado muchas veces. ¿Caín vino a adorar a Dios o no vino a adorar a Dios? ¿Dios lo aceptó o no lo aceptó? Entonces Dios no acepta todo tipo de adoración, aunque tú digas, estoy dedicando esta ofrenda a Jehová, estoy dedicando este canto al Señor, estoy dedicando esta escuela sabática al Señor, estoy dedicando este culto de adoración a Dios. Dios no lo acepta porque tú lo estés dedicando a Él. Tienes que hacerlo conforme a su voluntad, conforme a lo que Él pide. Recuerden ustedes, también se mencionó casualmente en la escuela sabática, la adoración al becerro. Saben, si ustedes buscan la experiencia, yo no lo voy a buscar porque el tiempo se nos va rapidito, pero dice que ellos dijeron, mañana será fiesta a Jehová, será adoración a Jehová. ¿Y a quién estaban adorando? A Baal, a un becerro. ¿Cómo podían ellos decir, estamos adorando a Jehová y estaban adorando a un becerro? Eso está sucediendo, hermanos, delante de nuestros ojos en nuestra iglesia. Yo pudiera ponerles a ustedes videos aquí ahora, y los he puesto anteriormente, de cómo en la iglesia se está bailando, danzando, música evangélica, música mundana, música bailable, todo tipo de cosas. Es más, hemos hablado aquí de las iglesias ícono, la iglesia posmoderna, la iglesia emergente. ¿Cuántos saben acerca de este tipo de iglesia? Algunos no saben mucho. ¿Saben por qué? Porque no nos están dando información acerca de esto. Nos están metiendo este tipo de adoración dentro de nuestra iglesia sin que nos demos cuenta. Se nos está metiendo dentro de nuestra iglesia esta adoración. La iglesia café. Hay unas mesitas allí y los hermanos se sientan, están tomando esto, están comiendo algo mientras el culto está funcionando. Un culto evangélico, un culto alegre, un culto fácil, sin ningún tipo de doctrina, sin ningún tipo de requerimientos. Es Dios te ama, Cristo te ama y te vas a salvar. Ese es el evangelio que se está predicando. No estoy hablando de las iglesias del mundo, no estoy hablando de las iglesias evangélicas, estoy hablando de la iglesia adventista del séptimo día. Ustedes lo pueden ver en internet. Está funcionando de esa manera. Y hoy los pastores que no quieran ser pastores modernos están siendo expulsados de la iglesia. Cuando van a hacer una aplicación para trabajar como pastores, una de las preguntas es, ¿usted es conservador o es liberal? Si usted es conservador, no le da trabajo. ¿Sabías eso? Tiene que ser liberal. Si eres conservador, estás fuera. Porque la iglesia hoy es la iglesia emergente. La iglesia que está surgiendo de una nueva cosmovisión social y religiosa y teológica. La teología ha cambiado. Y ahorita cuando hablábamos acerca del pecado, la teología del pecado ha cambiado dentro de la iglesia. Y se enseña que nosotros vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Eso no es bíblico. Tenemos que vencer el pecado antes que Cristo venga. Porque no vamos a ser purificados ni vamos a ser salvados en nuestros pecados. La justicia de Cristo, el manto de justicia de Cristo, no es para cubrir nuestros pecados, es para purificarnos de nuestros pecados. No es para que nosotros nos salvemos en el pecado, es para que nosotros seamos liberados del pecado. Pero se está enseñando lo contrario dentro de la iglesia. No podemos vencer el pecado, no podemos obedecer la ley de Dios. Tenemos que vivir por la gracia y vamos a ser salvos por gracia. El Señor sabe que yo le amo, pero no puedo obedecerlo. Eso es doctrina evangélica. Eso no es doctrina adventista del séptimo día. Porque el santuario, nuestra doctrina fundamental es la doctrina del santuario, y dice que el santuario será purificado.
Y Apocalipsis 22 dice que cuando Cristo salga del lugar santísimo va a decir: los que son santos, santifíquense todavía, y los que son impíos, quédense impíos todavía. Es decir, que habrá un momento en que el pecado habrá sido vencido. Para que Cristo diga eso, que tú que eres santo, si tú eres santo, es porque tú venciste el pecado. Si tú eres impío, es porque no venciste el pecado. Por lo tanto, tenemos que vencer el pecado antes que Cristo salga del lugar santísimo. Pero se está enseñando lo contrario en la iglesia adventista del séptimo día. Hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que estamos creyendo, con lo que estamos predicando y lo que estamos escuchando. Porque la doctrina ha sido cambiada y Baal se ha metido dentro de nuestra iglesia. También enseñan que dicen que nuestro carácter va a ser transformado. Cuando Cristo, ahora hermanos, nosotros sí, nos hemos salido. exactamente. ¿Por qué nuestra vestimenta ha cambiado? ¿Por qué nuestra forma de adoración ha cambiado? Porque se ha introducido en nuestra iglesia la doctrina falsa. ¿Entendemos? Es importante que nosotros pensemos en esto. Es importante que nosotros nos demos cuenta de lo que está sucediendo. Y como hizo el profeta Elías, podamos decir: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos a estar jugando en la iglesia? ¿Hasta cuándo vamos a estar adorando al Dios falso? ¿Hasta cuándo vamos a estar dando una adoración que Dios no acepta? ¿Hasta cuándo vamos a estar jugando con Dios? Pero Dios dice que Él acepta solamente la adoración cuando viene de un corazón que quiere agradar y obedecer a Dios. Solamente de un corazón obediente. Hermanos, ¿saben lo que pasó con Elías? Y quiero terminar con esto. ¿Qué sucedió con Elías después que se reunió con el pueblo y todo el pueblo dijo: serviremos a Jehová? ¿Qué hizo con los 400 sacerdotes de Acera y los 400 sacerdotes de Baal? Los mandó a matar. Murieron todos los sacerdotes de Baal y de Acera. Y entonces el rey Acab fue al otro día y le dio las buenas nuevas a Jezabel. Le dijo: el profeta Elías ha dicho esto y ha hecho aquello, lo que sucedió allí en el monte Carmelo, cómo descendió fuego del cielo. Cuando descendió fuego del cielo, ¿qué representa el fuego del cielo? Que es aceptada la adoración. Dios aceptó la adoración, ¿verdad? Y también representa, ahora venía la lluvia. Recuerdan ustedes que Elías estaba esperando la lluvia y entonces le dijo a su siervo: mira a ver si viene la lluvia. Y entonces 7 veces fue hasta el monte para ver y finalmente vio que venía una nubecita. Y dijo: vamos, rápido, porque viene el agua, viene la lluvia. ¿Qué representa la lluvia? La lluvia del Espíritu Santo. Hermanos, después que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, va a descender el fuego del cielo para reconocer nuestra adoración, y va a descender también la lluvia tardía para refrescar nuestra adoración y para darnos el poder de la predicación del Evangelio, para poder llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo con el poder del Espíritu Santo, porque nosotros solos no podemos. Así que va a descender la lluvia tardía, así como descendió la lluvia después de lo que sucedió en el monte Carmelo. Pero escuchen algo más. Después que Jezabel se enteró lo que había sucedido, ¿qué dijo? ¿Saben lo que dijo? Le mandó un mensajero a Elías y le dijo: así me haga Baal o los dioses, si mañana tú no estás como uno de los profetas de Baal, te voy a matar. ¿Y qué hizo Elías? Tú no vas a tener poder contra mí porque Jehová está conmigo. ¿Fue lo que dijo Elías? No. ¿Qué hizo Elías? Salió huyendo. Salió corriendo Elías, el hombre de Dios, el hombre que había tenido poder, el hombre que había hecho descender fuego del cielo, el hombre que había vencido a los sacerdotes de Baal, el hombre que había predicado la palabra de Dios. Tuvo temor y salió huyendo. ¿Saben qué? Esto es muy significativo, porque muchas veces nosotros también salimos huyendo. Nosotros, cuando viene la persecución, cuando viene el momento difícil, cuando viene la prueba, cuando vienen los problemas, entonces, ¿qué hacemos? Salimos huyendo. Cuando nos critican, ¿saben una cosa? Es muy difícil predicar la verdad. Es muy difícil presentarse delante del pueblo y decirle: ustedes están adorando a Baal, esta adoración no es correcta, lo que están haciendo no es de Dios. ¿Saben de qué te critican? Tú eres un disidente. Un separatista. Eres un separatista, eres un fundamentalista, eres un extremista. Y empiezan a poner todo tipo de acusaciones contra ti. Y entonces muchas veces el siervo de Dios, ¿qué hace? Huye.
En lugar de presentar batalla con el poder de Dios, en vez de buscar la ayuda y el poder de Dios, sale huyendo. Pero ¿saben una cosa? Elías estaba escondido allá en las montañas. Se fue huyendo al monte Horeb a esconderse a una cueva. ¿Saben que también el pueblo de Dios tendrá al final que salir escondido y esconderse? Salir huyendo para esconderse. Porque vamos a ser perseguidos por Jezabel. Jezabel estaba persiguiendo al profeta Elías, y también Jezabel va a seguir persiguiendo a la iglesia verdadera, va a seguir persiguiendo al profeta de Dios, que es la iglesia que predica la verdad presente. Jezabel está representando al poder religioso pagano que está sobre el poder político. ¿Recuerdan ustedes la mujer que monta sobre la bestia? Apocalipsis 17. ¿Quién es la mujer? La iglesia falsa, la iglesia pagana, la iglesia apóstata que se monta sobre la bestia. ¿Quién es la bestia? El poder político civil. Así que la mujer se va a montar sobre la bestia, que es el poder político civil, y va a imponer la persecución sobre aquellos que no quieran aceptar sus dogmas, su religión y su adoración. Jezabel es la iglesia, el poder papal, es la iglesia que se pone sobre el poder civil, y el poder civil une con la iglesia y hace leyes en contra del pueblo de Dios, y esas leyes van a ser leyes de persecución para el pueblo de Dios. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que estar preparados para eso, porque la persecución no solamente viene del poder político y religioso de afuera, también viene del poder apóstata de adentro. Los que están a veces dentro son más peligrosos que los de afuera. Dice allí en Mateo capítulo 24, Jesús dijo: y se entregarán unos a otros, y unos a otros se traicionarán. Por eso tenemos que estar firmes en nuestra fe. Porque puede ser que nuestro hermano nos traicione, puede ser que nuestro hermano que parezca el más consagrado de la iglesia sea un falso hermano, que esté introducido en la iglesia solamente para hacer daño, o que se acobarde porque viene la persecución y se acobarda y entonces comienza a traicionar a los hermanos. Tenemos que estar preparados, hermanos, y tenemos que decidir de qué lado estamos. Es tiempo de decidir si vamos a adorar a Dios o si vamos a adorar a Baal. Es tiempo de decidir qué vamos a hacer con nuestra adoración. Porque aquellos que adoren a la bestia y a su imagen recibirán un sello, recibirán una marca, la marca de la bestia. Y claro que van a pasar por el tiempo de angustia, que es la persecución del pueblo de Dios. Van a pasar fácil. Pero después de que se cierre el tiempo de gracia, ¿quiénes van a sufrir? Dice Apocalipsis 14 que entonces beberán de la ira del juicio de Dios, que ha sido vaciado como en el cáliz de su ira, y entonces serán atormentados con fuego y azufre. Hermanos, el tiempo de preparación es ahora, el tiempo de decisión es ahora. ¿De qué lado tú vas a estar? ¿Vas a decidir por el Señor o vas a decidir recibir la marca de la bestia? El día 14 de mayo, próximo año, se reúne el Papa. ¿Con quién? Con todos los líderes mundiales, no como los líderes religiosos nada más, con los líderes de Estado del mundo, para firmar un pacto mundial. 14 de mayo del próximo año. El presidente de este país ha estado hablando de libertad religiosa, ha estado dándole poder a la iglesia protestante en este país. La bestia y la mujer se están uniendo. La bestia, el poder civil, y la mujer apóstata, Jezabel, se están uniendo para perseguir a la iglesia. ¿Estás preparado? ¿Estamos haciendo la preparación necesaria? ¿Estamos haciendo las decisiones que hay que hacer ahora? ¿O estamos jugando en la iglesia? Escogeos hoy a quién sirváis. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ir en pos de él. Levantémonos, hermanos, con valor para predicar la verdad en todo tiempo.